Buenas tardes para los que nos oyen a la tarde. Yo sé que la radio esta se puede escuchar en cualquier momento. Buenas tardes. Estoy aquí con Mirta Maidana, que es investigadora del tema del teatro en la Shoah y últimamente, hace bastante tiempo también, sobre la imagen del judío en el teatro español. Este programa vamos a continuar con lo que ya empezamos a hablar en el programa anterior, que es de qué manera va evolucionando la imagen del judío en el teatro. Y ahora entonces hemos ido del siglo XII al siglo de oro con El Niño Inocente de la Guardia, Lope de Vega. Y ahora, Mirta, ¿de qué obra nos hablarás y de qué época? Bueno, vamos a referirnos a Raquel, la judía de Toledo, escrita en 1778 por Vicente García de la Huerta. Vicente García de la Huerta es un dramaturgo español nacido en Zafra en 1734. O sea que ya estamos en el neoclasicismo español, ¿no? El neoclasicismo español, que entró de la mano de los Borbones. Y como su nombre lo indica, si no recuerdo mal mi estudio en filología, es una vuelta a los clásicos greco-romanos. ¿Y qué características entonces tiene ya este teatro? Bueno, como en la literatura, ¿no? que has estudiado, o sea, se rechaza lo imaginativo, lo fantástico. Ya no se escribía para entretener, sino para educar, ¿no? Te voy a interrumpir. ¿Quiere decir que el teatro anterior al neoclasicismo no educaba? Bueno, en realidad todo el teatro educa, todo el teatro educa, bueno, de diferentes maneras, pero todo el teatro educa. Anteriormente, como vimos en los análisis anteriores, mostrando desde el estereotipo a un vecino. Sí. En la obra que nos ocupa en este momento es tomar un personaje dentro de una circunstancia histórica española para representar diferentes cualidades morales, ¿no? Vale, gracias. Entonces decíamos que en esta época el teatro tiene un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador. Y todos estos parámetros se ven en esta obra, ¿no? Pero antes me gustaría recordar que el personaje de Raquel estuvo presente en muchas obras escritas durante los últimos 50 años del siglo de oro. O sea que vamos a hablar de Raquel, la judía de Toledo. Claro, pero está en muchas obras. Por ejemplo, la historia de los amores de Raquel y Alfonso VIII el Bueno fue contada por Lope, como ya lo dije en el programa anterior, en la obra Las Paces de los Reyes y Judía de Toledo en 1617. Aquí Raquel es comparada con Circe, la hechicera. En 1925 Antonio Mira de Amezcua escribe su obra La desgraciada Raquel. Aquí también es representada como una bruja. Juan Bautista Diamante en 1667 escribe La judía de Toledo. Y bueno, finalmente La niña y sagrado en 1675, el rey Don Alfonso el Bueno, donde él ya es un personaje secundario, ¿no? García de la Huerta, para componer su propia creación, se inspira en el texto de Juan Bautista Diamante, que fue muy representado en el siglo XVII y durante toda la primera mitad del XVIII, donde ya vimos que, digamos, está tomada como un personaje ambicioso, cruel, etc. Y en el poema de Luis Ulloa y Pereira titulado Raquel. En este poema Raquel no está presentada con estas características de ambición de poder, etc. Sino que ella es un instrumento de Rubén, el jefe de la comunidad judía, para salvar a esta comunidad de una expulsión, ¿no? O sea, parecida a la historia de Esther. Exacto.
Bueno, Vicente de la Huerta toma estas dos cosas porque toma al personaje de Rubén, que en las otras obras no existe. En el de García de la Huerta sí existe Rubén como consejero de Raquel. De Raquel. ¿Y por qué esta historia que se representaba desde el principio, obtuvo varias versiones del siglo XVII, cuando escribe, finales casi del XVIII, ¿por qué toma, sé que es interesante de por qué García de la Huerta toma el personaje de Raquel para desarrollarlo? Sí, una de las características del neoclasicismo es hablar de un hecho actual, pero camuflado en algún episodio del pasado heroico español. Esto era para leccionar al pueblo en lo que en ese momento se llamó, bueno, o que se conoce como teatro de costumbres. Lo que hace García de la Huerta es escribir en clave política su obra, poniéndola en relación con los sucesos que tuvieron lugar en marzo de 1766 y que se llamó el motín de Esquilache, donde él participó. O sea que me gustaría entonces, antes de continuar, que nos refrescaras un poco qué fue el motín de Esquilache y cómo se inserta en esta obra. Bueno, el suceso histórico es el siguiente. Esquilache era ministro de Carlos III y decide, digamos, acometer la modernización de Madrid subiendo los impuestos. Lo hace en un momento sumamente inoportuno, porque las cosechas habían sido muy malas y el pueblo estaba exhausto, ¿no? Y hambriento. Sin embargo, la chispa no fue el hambre, ¿no? Sino fue un decreto del 20 de marzo de 1766 sobre capas y sombreros. A través de ese decreto se prohibía ir embosado. Hasta donde yo sé, en España era el único país de Europa donde permitía que se fuera embosado. Y Esquilache, que era, digamos, venía del iluminismo europeo, decía que esto no era seguro. Seguridad, claro. Esto no era seguro. Entonces, ¿de qué manera entonces García de la Huerta toma el personaje Raquel para unirlo o representar un poco lo que fue el motín de Esquilache? Yo voy a contar el argumento mostrando la relación con la historia, ¿no? O sea, con la historia del motín. Y para los que nos escuchan, para los oyentes, yo voy a diferenciar los dos niveles del análisis, con el nombre de la obra y el motín. De esta manera iré dando paso, entrada a uno y a otro en la historia. Como ya dijimos, la obra narra los amores de Alfonso VIII el Bueno y de Raquel. Alfonso, voy a hacer una acotación, es reina en Castilla entre los años 1158 y 1214 y viven en lo que en ese entonces se llamaba amancebamiento, ¿no? O sea, amancebados, y por 7 años el rey tiene a su lado a esta joven y hermosa judía y, según el texto, se aman sinceramente. España vive entonces, para la nobleza, una situación de poder irregular, porque una mujer, y para colmo judía, domina al rey y dirige la política pasando por encima de la nobleza. Sí. En el motín, Carlos III tiene 3 ministros italianos: Grimaldi, Sabatini, de España. Exacto. Sí, en lo que en el análisis llamamos el motín. Grimaldi, Sabatini y el propio Esquilache. O sea, relación Raquel, judía, extranjera, por más española que sea, era extranjera, y ministros italianos. En la obra, la nobleza reacciona ante la humillación a la que está siendo sometida, clamando por el restablecimiento funcional del orden, y pide la muerte o el destierro de Raquel.
Esta es una clara alusión al motín, porque el pueblo y la burguesía en armas reaccionan ante el decreto de capas y embosados, demandando la salida del gobierno de Esquilache. En la obra, Alfonso cede ante la demanda, o sea, desterrar a Raquel, pero luego se arrepiente. En el motín, Carlos III, después de recibir a una delegación y aceptar los términos de esta, parte hacia el Palacio de Aranjuez, pero parte con Esquilache, o sea que se arrepiente y no despide al ministro, al igual que Alfonso. En la obra, la nobleza descontenta y ultrajada aprovecha la ausencia del monarca para asesinar a Raquel y restablecer la autoridad regia. En el motín, mientras Carlos III está cazando, el pueblo de Madrid asalta las casas de los 3 ministros italianos. En la obra, Alfonso VIII acabará aceptando su responsabilidad como cabeza del reino y perdonará a la nobleza el asesinato de Raquel. En los hechos históricos, Carlos III destituye a Esquilache y lo envía de vuelta a Italia, aceptando una larga lista de peticiones. Esta es la relación. La relación. Bueno, pero ¿cómo está representado el personaje de Raquel, de la hermosa Raquel, como decía aquí en esta obra? O sea, el contexto histórico estuvo fantástico. Bueno, de la manera que comenté antes, ¿no? O sea, Raquel ama a Alfonso, pero 7 años en el poder y los consejos de Rubén, que es su protector, que ya habíamos visto quién era, el jefe de la comunidad judía, la ubican en una posición dominante que la convierten en una mujer altiva y autoritaria. Esta es la descripción, voy a citar una frase de un personaje de la obra, que es Hernán García, que es un noble castellano, y que dice, refiriéndose a Raquel: y todo vicio, en fin, que todo vicio, en la torpe Raquel se encierra y cifra. Creo que está muy claro, ¿no? O sea, vicio, deshonra, lujo, avaricia, etcétera, etcétera. Todo esto asociado a lo judío, escrito a mediados del siglo XVIII para metaforizar un conflicto de España, pero han pasado casi 300 años de la expulsión. De cuando ya físicamente claro, no hay judíos. O sea, no hay judíos en España. ¿No? Bueno, escuchándote recordé a Julia Kristeva, la psicóloga e investigadora francesa, no recuerdo el nombre del libro, a lo mejor tú lo sepas, que al analizar las manifestaciones de lo abyecto, ella dice que el antisemitismo se centra en el judío como objeto de lo vil y miserable, quedando el nosotros limpio para proyectar el bien. O sea que es más o menos lo que hizo García de la Huerta al poner el personaje de Raquel. Sí, el libro se llama Miserias del Horror. No me acordaba. Sí, en este trabajo, Julia Kristeva, para mí este trabajo de Julia Kristeva es sumamente revelador y sí se ajusta perfectamente al análisis de las obras que hemos hecho hasta ahora, pero no se ajusta al análisis de las obras siguientes. ¿No? Bueno, vamos a dejar aquí porque vamos a empezar, tenemos que empezar la próxima semana con un tema que es muy largo, que no les vamos a develar a los oyentes y que nos va a llevar también mucho tiempo. Me ha encantado este paso cronológico del siglo XII al XVII y del XVII al XVIII, y de qué manera se ha ido llevando la figura del judío, de lo abyecto, como decía Kristeva, de lo abyecto, lo malo, lo negativo, como poco a poco se ha ido transformando en un tema político. Sí, entonces, bueno, dejamos aquí hasta la próxima semana, que habrá más teatro de los judíos en el teatro español. Sí, buenas tardes. Buenas tardes.